profesor del Castillo, ¿qué ciudad de Bogotá encuentra Brunner? Brunner llega en 1933 a Bogotá y lo que encuentra es que Bogotá salió del viejo casco antiguo y ha iniciado un proceso de crecimiento en lo que se considera la periferia. Son fundamentales. Entonces, grabando, 3, 2, 1. Profesor del Castillo, ¿qué ciudad encuentra Brunner? Brunner llega en 1933 a Bogotá y lo que encuentra es una ciudad que está en proceso de crecimiento. Ha salido del viejo casco antiguo que iba hasta la calle 26 y la calle Primera, y lo que los estudiosos han mostrado es el crecimiento de lo que se ha llamado la ciudad de barrios. Comienzan a aparecer las áreas de residencia para todos los estratos de Bogotá por fuera del antiguo casco. Brunner, ¿por qué es llamado a Bogotá? ¿Cuál era su tarea? Brunner estaba trabajando en Chile, ya se conocía como un urbanista que tenía experiencia en América Latina, y en Bogotá, después de haber llamado a un urbanista norteamericano, a Harlan Bartolomeo, que fue llamado en 1930 por el presidente Olaya Herrera, la ciudad es consciente de que tiene que crear un departamento de planeación. Existía la antigua Secretaría de Obras Públicas, pero hay que hacer un departamento de planeación urbana. Y entonces a Brunner lo llaman para crear y dirigir la primera oficina de planeación de Bogotá. Por eso llega ¿Y la tarea de esa oficina específicamente era manejar el crecimiento de la ciudad de barrios o tenía otras tareas? La pregunta específicamente es, ¿esta oficina era municipal o nacional? Municipal, es una oficina de Bogotá. Y en ese momento, en la década del 30, en esos años, ya hay claramente una idea fija, hay que hacer un plan urbanístico para Bogotá, que no lo tenía. Entonces, para hacer el plan urbanístico se dice, hay que crear la institución necesaria para eso, que es el Departamento de Planeación Urbana, y eso es lo que inicialmente viene a hacer Brunner, el plan urbanístico de Bogotá, y inmediatamente comienza también a hacer los diseños para los nuevos barrios que están surgiendo en Bogotá. ¿El plan urbanístico que realiza Brunner, que piensa Brunner, tiene alguna característica específica? Sí, básicamente lo que Brunner empieza a hacer es, primero, hacer un plan vial. Había un gran desorden en las nuevas vías que estaban apareciendo, y entonces Brunner empieza a hacer el primer plan vial para Bogotá, ¿sí?, para ligar el centro con los nuevos barrios que están apareciendo. Esa es una tarea que hace Brunner. Y lo otro que él empieza a hacer y que tiene una gran influencia es en el diseño de las nuevas áreas residenciales. Ese es un aporte fuerte que hace Brunner. ¿Cuáles son las características principales de estas áreas residenciales? ¿Qué idea de ciudad tenía Brunner? En Bogotá había un problema muy serio con los nuevos barrios, y eran básicamente lo siguiente: los pocos barrios que se estaban haciendo para estratos de muy altos ingresos eran barrios que se estaban, digamos, imitando de barrios que se hacen en algunas ciudades europeas y norteamericanas. Pero esos son muy pocos barrios. La gran cantidad de barrios se están haciendo con un concepto muy pobre, ¿sí? El área de residencia básicamente es un loteo del suelo, una parcelación de manzanas y una venta que hacen los loteadores a los hogares para que hagan su vivienda. Entonces, el barrio que se está haciendo
es de muy baja calidad urbanística. Hay muy poca tradición en Bogotá para hacer áreas residenciales. Entonces, fundamentalmente lo que se está haciendo es loteo, simple y llanamente. Brunner tiene una experiencia importante, ¿sí?, que es una experiencia que en Europa se ha hecho muy fuerte en ese momento, que es la construcción de nuevas áreas residenciales con una calidad urbanística, con unos elementos urbanos que en Bogotá no se conocían. Y eso es lo que él empieza a aportar, una idea de barrio, de área residencial, con una calidad urbanística importante, con unos elementos que no se incorporaban, distintos al simple loteo de las manzanas y la parcelación de los lotes. ¿Esa idea de barrio de Brunner permanece aún en la ciudad? Sí, hay una serie de barrios que se lograron hacer. Los barrios que se hacen, por ejemplo, al oriente de la avenida Caracas, ¿sí?, que son fundamentalmente Teusaquillo, La Magdalena, el barrio Armenia, posteriormente La Soledad, ¿sí?, son barrios que incorporan varios de los elementos que propone Brunner. Y en las zonas del sur de la ciudad también los que se llamaban los barrios obreros reciben la influencia de Brunner y cambia el tipo de barrio que se está construyendo. ¿Es posible pensar en un modelo específico de barrio de Brunner que después se cambia? Es decir, el plan urbanístico de Brunner, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál fue su futuro en el momento en el que él lo pensó? A ver, básicamente lo que logra hacer Brunner, él no hace un plan de crecimiento de Bogotá, ¿sí?, sino que sus ideas básicas están en ordenar el sistema vial de la ciudad que está creciendo, conectarlo con el antiguo casco y empezar a suturar, ¿sí?, a coser, a tejer todos los vacíos urbanos que está generando, porque la forma de crecimiento de Bogotá es lo que en urbanismo llamamos el crecimiento como de salto de rana. Se van haciendo barrios aquí, luego en otro lado, pero no hay continuidad en el tejido urbano. Entonces, uno de los esfuerzos que hace Brunner, ¿sí?, el ordenar el sistema vial, y dos, coser y suturar todos estos vacíos que tiene la ciudad con los tejidos que se están. Ese es fundamentalmente el aporte. Y lo hace fundamentalmente con barrios, con áreas residenciales. En ese momento Bogotá no está haciendo un esfuerzo muy fuerte en crear otro tipo de áreas. Solo cuando se empieza a plantear el plan para el cuarto centenario, para celebrar el cuarto centenario de la ciudad, se incorporan otros elementos y Brunner ahí también tiene otra presencia importante. El cuarto centenario, el plan de obras del cuarto centenario tal vez es donde logra Brunner, digamos, aportar sus mejores ideas en el tema del urbanismo para Bogotá. ¿Hasta qué año permanece Brunner en Bogotá? Brunner está en Bogotá hasta el 48, si no recuerdo mal, pero él trabaja en Bogotá, en la oficina de planeación de Bogotá y en los planes para Bogotá del 33 al 38. Del 38 al 48 él es asesor del gobierno nacional y consultor privado, pero en Bogotá dura 6 años básicamente dirigiendo la oficina de planeación. ¿Y el plan de Brunner en esa oficina fue realizado en su totalidad o...? No. En lo que respecta al plan vial, parte de las obras, de algunas propuestas que hace, se realizan, ¿sí? Hay mucha discusión con algunas de las propuestas que él hace. Y esas no se realizan. Posteriormente, digamos hacia el año 45, en donde se hace otro nuevo plan vial, ahí, sobre todo la Sociedad Colombiana de Arquitectos discute mucho la idea de Brunner que tiene para el trazado vial de la ciudad. Probablemente lo que más se realiza en Bogotá es los aportes que hace en el tema de los barrios y de las áreas residenciales. ¿Por qué hay discusión respecto a ese plan de Brunner? Probablemente porque en ese momento está entrando otra corriente del pensamiento urbanístico, digamos la corriente del movimiento moderno liderada por Le Corbusier,
se ha planteado traer a Le Corbusier a Bogotá y se considera, o por lo menos la Sociedad Colombiana de Arquitectos considera que Brunner es un poco arcaico, ¿sí? Que ya está un poco pasada de moda sus ideas sobre los trazados urbanos y los trazados viales, y entonces ahí hay una discusión fuerte con la idea de digamos, muy afín a las ideas del movimiento moderno y a las ideas del Le Corbusier. Respecto a la ciudad moderna, la permanencia de Brunner o de ese otro modo de urbanismo, ¿cuál de las dos ha influido más en la construcción de la ciudad hasta hoy? Es difícil hacer esa valoración, ¿no? Yo diría que en el campo de las áreas residenciales, ¿sí? El aporte que hace Brunner tuvo proyección y continuidad. En la idea de cómo debía ser urbanísticamente Bogotá, tiene mucho más fuerza las ideas que propone Le Corbusier y que son más aceptadas por la dirigencia en Bogotá, por los arquitectos y por los urbanistas. Profesor del Castillo, ¿qué ciudad de Bogotá encuentra Brunner? Brunner llega en 1900, el crecimiento de lo que se ha llamado la ciudad de barrios. Comienzan a aparecer las áreas de residencia para todos los estratos de Bogotá por fuera del antiguo casco. Brunner, ¿por qué es llamado a Bogotá? ¿Cuál era su...? Y lo que encuentra es una ciudad que está en proceso de crecimiento. Ha salido del viejo casco antiguo que iba hasta la calle 26 y la calle Primera, y lo que los estudiosos han mostrado es, son fundamentales. Entonces, grabando, 3, 2, 1. Profesor del Castillo, ¿qué ciudad encuentra Brunner? Brunner llega en 1933 a Bogotá, y lo que encuentra es que Bogotá salió del viejo casco antiguo y ha iniciado un proceso de crecimiento en lo que se considera la periferia.